En este momento presentaré el diagrama de flujo que se realizó para la práctica 2. Lo que realizamos primeramente fue definir entradas y salidas. Las entradas son RA0, RA1 y RB6. RA0 y RA1 son entradas digitales, las cuales van a ser son entradas analógicas, las cuales van a ser convertidas en digitales. RB6 va a ser la entrada del deep switch, el cual nos permitirá movernos de entre dos modos. El puerto C y el puerto D los definimos como salidas, las cuales van a ser para el display. Configuramos el oscilador interno. Además de esto, incluimos una librería que creamos llamada deco.h. Seguido de esto, entra un bucle while, en el cual primeramente pregunta si RB6 es igual a 0, entonces entra en el modo 1. Caso contrario, si no sea igual a 6, va a entrar en el modo 2 y así. Bueno, entonces en la librería de eco.h definimos y creamos métodos, creamos funciones. Primeramente, al puerto D lo definimos con el nombre de port display. Además de esto, definimos al DA un, como un 1 que va a correrse 0 puestos, al de B uno que corre un puesto, al de C uno que corre 2 puestos. Esto quiere decir que esto nos sirve más básicamente para evitar mucho código. Esto sería el equivalente a poner, por ejemplo, en el DA, el equivalente a poner un 0B, 0, 0, 0, 0, así sucesivamente, 7 ceros y un 1. Igual en el puerto B y así. Además de esto, definimos también el display, definimos al lado B, 0B, 0, 1, 1, 1, que es en el puerto RB6, lo definimos como display 1, al otro igual y así. Creamos variables de tipo enteros, de tipo float, creamos 5 métodos, setPort, clearPort, decoAC, el modo 1 y el modo 2. En el setPort lo que hace, se le asigna un valor al port display. En el clearPort le negamos un valor, ese con el fin de que el display esté apagado. Y en el decoAC, primeramente apagamos todo, creamos un switch en el cual van a estar los números del 0 hacia el 9. En el caso 10 y el caso 11, que sería aquí, son casos Son casos especiales. El caso 10 nos sirve para mostrar voltaje, la B de voltaje, y en el caso 11, que sería la C de centígrados. Aquí en el modo 1, primeramente el puerto RA0, la entrada analógica se convierte a digital y luego se realizan varios procesos para finalmente mostrar el valor de 0 a 5 voltios en el display, y en el modo 2 se hace lo mismo, pero con la diferencia de que aquí utilizamos un sensor de temperatura y este igual se muestra en los displays. Eso sería todo. El MCC. En esta interfaz configuramos el oscilador y definimos los puertos de entrada y salida. Como podemos ver, tenemos aquí el PIC que nosotros utilizamos en nuestra práctica, es el PIC 18F45K50. En esta parte del programa del MCC podemos configurar qué pines son de entrada y de salida. En este caso hemos configurado el puerto C como puerto de salida, excepto el pin número 7. Y también tenemos el puerto D configurado como salida. También tenemos que el puerto B está configurado el pin 0 y 1 como entrada. Y del puerto A tenemos el pin 0. En la parte del oscilador estamos utilizando el oscilador interno del PIC. En nuestra práctica le pusimos a una velocidad de 8 MHz y con PLL activado esto hace que se multiplique la velocidad de los 8 MHz por 4, o sea que está funcionando a una velocidad de 32 MHz.
Tenemos el Watchdog Timer que no utilizamos, está en el predeterminado. Y el modo de programación de bajo voltaje también lo desactivamos para poder utilizar el programa. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jorge Cherres y yo voy a explicar una de las librerías que hicimos, que es el deco.h. Bueno, primero definimos nuestro puerto D con el nombre de port display, o sea que vamos a ocupar todo el puerto D. También definimos los segmentos del display. Lo definimos como DA, DB, DC hasta el DF. Lo pusimos como 1, menor, menor, 0. Esto quiere decir que va a recorrer un espacio. Esto lo pusimos para obviar el 0B00001. Bueno, también definimos los displays. Bueno, esto básicamente nos sirve para poner los displays que van a estar, por ejemplo, el display número 1, que va a estar en el puerto 6, el 2 en el 3, el 3 en el 2 y el 4 en el 1. Ya. Bueno, también definimos nuestras variables, que vamos a utilizar el int, que vamos a utilizar el convert, unidades, decenas, centenas y miles. También nuestro flotante, que va a ser la temperatura y la pendiente. Bueno, esto de la pendiente es del sensor, porque antes de programar debemos entender el sensor que vamos a trabajar. Por ejemplo, nuestro sensor nos da en milivoltios. Entonces, el sensor lo que marca no nos da directamente en el display, varía el valor. Entonces, para que nos dé el mismo valor que marca el sensor, tenemos que hacer una conversión para que también nos dé en grados. Entonces lo multiplicamos por 5 y lo dividimos por 1023 y nos sale que la pendiente va a ser el valor de 0.488599. Y bueno, entonces creamos nuestras funciones que, bueno, estas funciones las creamos aquí para poder ocupar en el punto C, en el void set port. Bueno, nuestro puerto recibirá uno de los elementos de tipo carácter que va a ser un valor para el puerto. Y también tenemos un void clear port de EcoAC modo 1 y modo 2 que vamos a utilizar en el punto C. Bueno, en nuestro punto C tenemos que crear con el mismo nombre que creamos en el punto H, sería deco.c. Para trabajar con el punto H tenemos que incluir en el punto C, como vemos la primera línea de código. Tenemos nuestro void set port, que el puerto port display recibirá uno de los elementos de tipo de carácter, que va a ser un valor para el puerto. Bueno, le vamos a asignar una OR a este puerto. Esto es un método así de codificación, para poder decodificar. También tenemos el void clear port, que esto le vamos a asignar un AND al puerto port display, negando su valor. Como vemos, ahí está negando su valor. Esto es porque cuando nosotros conectamos un display, cuando se conecta va a aparecer todos los segmentos prendidos. Entonces negamos este valor para que nuestros displays comiencen apagados. Y por último, nuestro void deco AC, seteamos el puerto y con la OR escogemos qué segmento queremos. Por ejemplo, aquí vamos a decir que todos los puertos estén apagados. Seteamos para que todos los puertos estén apagados. Entonces, mandamos un switch, ¿ya? Con diferentes casos. Por ejemplo, el caso 0, limpiamos el puerto y para el 0 vamos a prender los segmentos que es para el 0. Por ejemplo, aquí tenemos todos los segmentos menos la G. Entonces se prendería todo menos la G. También tenemos el caso 1, limpiamos el puerto y solo utilizamos el B y el C, que estos conformarían el puerto, el número 1.
y así sucesivamente. En el caso 10, eh, este vamos a utilizar para dibujar, para proyectar el voltaje que sería la B. Y en el caso 11 sería la C para la temperatura en grados. El modo 1. En este modo lo que ocurre es que primeramente tomamos la señal analógica que nos da el puerto RA0, ahí se va a encontrar el potenciómetro y luego esto es transformado a digital y es guardado en una variable llamada convert. Luego, este valor que nos dan lo multiplicamos por 5 y lo dividimos por 1023. Esto con el objetivo de visualizar los números solo desde el 0 hasta el 5. Ese va a ser nuestro pico, nuestro límite. Luego de esto, en la variable miles, la variable que ya teníamos convert, la dividimos para 1000 y luego en esta variable convert sacamos el residuo de nuevo de esto. Y esto ocurre en todos los demás. En las centenas sacamos el residuo, lo dividimos para 1000, en las centenas lo dividimos para 100, sacamos el residuo, en las decenas lo dividimos para 10 y sacamos el residuo. Esto nos servirá para así que esto sea mostrado en el display. En este caso, le ponemos directamente 10 con el objetivo de que se visualice la B, que va a significar voltaje. Esto se visualizará en el display 1. Luego, en la parte siguiente van a mostrarse las unidades, las decenas, las centenas y así sucesivamente. Y con esto se mostrará el voltaje que nos da el potenciómetro, que va a estar variando desde 0 a 5 voltios en el display. ADC de conversión toma el valor analógico que nos da RA1 y lo convierte en un valor digital con la variable temp. Tomamos el valor de la temperatura en digital y lo multiplicamos por la pendiente, con el motivo de que tengamos para poder visualizar el valor en el display, pero no en milivoltios, sino que aquí ya nos presenta los valores en grados, de 1 a 5 grados centígrados. Al convert le asignamos el valor de temperatura y ahora para convertir a miles el valor convert se divide para 1000 y el valor dividido sacamos su residuo y así sucesivamente. Las centenas las dividimos para 100 y tomamos su residuo. Las decenas las dividimos para 10 y tomamos su residuo. En la parte deco ponemos 11 para que nos tome la C de grados centígrados. En el display 1 va la unidad de medida, en el display 2 van las unidades, en el display 3 las decenas y en el 4 las centenas. Aquí tenemos el case 11 que es en donde toma la temperatura en grados. En el main, como este es del principal, se puede ver que no tiene mucho código, la verdad. Solo tenemos un while en el que pregunta por el puerto RB6, se pregunta si este está igual a 0. Si está igual a 0, entra al modo 1, el cual sería del potenciómetro. Si no está en el modo 6, en el modo 1, si el puerto RB6 es diferente de 0, entra al modo 2, el cual es del sensor de temperatura. Eso sería básicamente todo. En el System Initialize, si vamos a ver qué tiene aquí, aquí tenemos la iniciación de los pines, el oscilador y el ADC. Por otro lado, aquí también podemos ver la simulación que hicimos en Proteus con nuestro programa que está cargado ahí. Por ejemplo, este es de los grados. A medida que aumentemos, aquí este va a aumentar. Y si disminuimos, disminuirá. Si le cambiamos al modo del potenciómetro, disminuye, así como aumenta. Y así. Eso sería todo. En este momento voy a presentar el circuito funcional de la práctica 2
Primeramente variaremos el valor del potenciómetro, que a medida que vaya aumentando su valor, se irá mostrando en el display. Este valor llega hasta 5, ese llega a ser el modo 1, y cuando le cambiemos al modo 2, todo volverá a 0. Y si le acercamos, por ejemplo, algo que esté caliente, este valor irá cambiando. Eso sería todo. Gracias.